Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues nada, seguimos aquí con el arduo trabajo de ir trayendo casos y casos de la crónica negra de España. En este caso, bueno, pues va a ser un caso bastante reciente, pero no por ello fuerte, ¿no? Lo siguiente, cosas que ya os digo que nadie se puede explicar. Y bueno, concretamente sería un caso, ya os digo, del siglo XXI. Y bueno, pues nos estamos refiriendo al parricidio de Godella. La verdad es que estos casos ya os digo que son especialmente duros porque cuando estamos hablando de padres que asesinan a sus hijos, la verdad es que, bueno, pues es una cosa siempre difícil de digerir de alguna manera, ¿no? Así que bueno, la verdad es que este caso también fue muy sonado, la verdad es que se les fue totalmente la olla, vamos, que los padres, especialmente la madre, estaban como una auténtica regadera, por no decir otra cosa, y bueno, esto no justifica ni muchísimo menos lo que les hicieron a sus hijos. Y bueno, básicamente vamos a empezar como siempre por el final, por decirlo de alguna manera, porque bueno, digamos que es un caso, la verdad es que espeluznante. Y bueno, pues concretamente el 14 de marzo del año 2019, Amiel, de 3 años, y su hermana Ishel, de 5 meses, fueron encontrados enterrados junto a la casa que ocupaban con sus padres en las afueras de Godella, Valencia. Em, claro, obviamente cuando se empiezan a llevar a cabo las diligencias oportunas, bueno, pues básicamente pues se llega rápidamente a la conclusión que los sospechosos, digamos que son básicamente sus padres, concretamente María GM y su pareja Gabriel Salvador CA, ¿vale? Entonces, bueno, mm, digamos que Gabriel y María vivían en Godella desde el año 2017 tras haber recorrido por, parece ser, varias ciudades, y allí residía la familia de ella, pero no obstante, pues optaron, porque debían llevar un tipo de vida pues un poco hippie, por llamarlo de alguna manera, por ocupar una casa de campo abandonada que arreglaron para el hijo que ya tenían y la que llegó posteriormente Ishel en 2018. Entonces, bueno, de alguna manera ambos parece ser que tenían y compartían creencias místico-religiosas que habían no solo aprendido, sino también interiorizado de alguna manera, y que concretamente creían en la regresión, es decir, en la purificación de las almas mediante los baños de agua y en el renacimiento de las almas tras la muerte. En fin, ya vemos un poco por dónde van los tiros. Lógicamente este tipo de cosas pues al final pasa lo que pasa, ¿no? Estas creencias raras y demás rituales, en fin. Entonces, bueno, básicamente durante los meses iniciales de 2019 esas creencias ya pues, se vieron incrementadas por dos acontecimientos fundamentales que son el primero, ser denunciados por la ocupación ilegal de la vivienda que ocupaban, como os comento, porque básicamente se habían instalado en una casa de campo que estaba abandonada, pero que seguramente tendría unos herederos o lo que sea. Y el hecho también de que la madre, María, viendo la actitud y conducta, por decirlo de alguna manera, de los acusados estuviese pendiente de ellos por el temor de que algo pudiese sucederle a sus nietos. Entonces, bueno, pues digamos que los acusados, en principio impulsados por sus creencias, tomaron la determinación que además Gabriel, el padre, inculcó a María, de que la única forma de proteger a sus hijos del asedio del que eran objeto era previo baño, purificación de sus almas, terminar literalmente con sus vidas y enviarlos al más allá para que posteriormente pudieran revivir. Tiene tela las creencias de esta gentuza que les llevan a cometer estos actos tan atroces. En fin, yo la verdad que como siempre no puedo comprenderlo, básicamente, no puedo. Así que bueno, parece ser también que
la madre, es decir, cuando estos son, digamos, investigados y, digamos, acusados como principales sospechosos del delito, pues digamos que en un principio se considera a la madre como autora material, pero esta tesis opone directamente la defensa del padre, que insiste en la necesidad de determinar quién fue el autor material de los hechos y cuestiona la capacidad de Gabriel para convencerla de que mate a sus hijos. Asimismo, insiste en que el informe psiquiátrico forense de la madre es claro. Dice que lo que hizo tiene una causa directa en los delirios, voces y paranoias que sufría, en nada más, de modo que no se explica la participación de ninguna otra persona en el asesinato de los menores. Dudamos que sea posible ponerse de acuerdo con un esquizofrénico en pleno brote porque carece de inteligencia y voluntad, según sostiene la defensa de la chica, ¿no?, de la madre en este caso, que añade que fue la madre quien señaló a la Guardia Civil donde se habían producido los enterramientos porque, según decían los defensores del padre, el padre no lo sabía, ya que estaba dormido cuando se cometieron los delitos. En fin, menuda tela. Bueno, como podemos ver aquí, desde luego, bueno, ya se puede observar que lo que es la madre no estaba ni mucho menos bien de la cabeza. Ahora veremos exactamente, bueno, pues un poco vamos a desarrollar el tema de quiénes eran los padres, de cuáles eran sus costumbres y sobre todo qué fue lo que exactamente le pasó a los niños. Ya os digo, una vez que son detenidos como principales sospechosos, sin ninguna duda, del asesinato de sus propios hijos, digamos que llevan a cabo, en primer lugar, las autoridades lo que son, bueno, pues 4 largas horas de interrogatorio en el cuartel de la Guardia Civil de Moncada a María G., que, bueno, pues lógicamente se derrumbó y acabó llevando a los investigadores al lugar donde estaban los cuerpos sin vida de Amiel y Isel, su hijo de 3 años y medio y su hija de 5 meses, a los que más de un centenar de efectivos policiales buscaron durante la tarde entre los términos municipales de Rocafort y Godella, que son 2 municipios cercanos a Valencia. Y es el juzgado de Paternal que abre la causa por 2 delitos de homicidio, entre comillas, y que decreta el secreto de las investigaciones mientras los padres están detenidos. Una vez que se acude al lugar de los hechos del enterramiento que señala la madre, digamos que los menores fueron hallados en 2 fosas separadas que estaban cercanas a la casa que María, de 25 años, y Gabriel, un belga de 26, que era su pareja y padre de los menores, habían ocupado con K y en la que vivían junto a sus hijos en condiciones insalubres. Como os he comentado desde el principio, ¿no? Era un poco una vida tipo, pues eso, un poco tipo hippie y demás, que nunca desde luego es, digamos, saludable ni mucho menos para los niños, para unos niños, ¿no? Por eso ya que la familia de María, concretamente la madre, pues tuviese miedo de que en algún momento pudiese pasar algo con estos chicos, ¿no? Así que bueno, lamentablemente la profecía, entre comillas, ya que estamos hablando de unas cosas bastante paranoides, al final se cumplió de la peor forma posible. Lamentablemente los cuerpos de los pequeños presentaban evidentes signos de violencia y a la espera de conocer el informe forense, la hipótesis de los investigadores es que fueron asesinados a golpes. Como podréis comprender, una auténtica barbaridad y cosas como siempre inexplicables. Ya no voy a entrar en detalles porque ya me conocéis y creo que no es necesario. La madre, ya os digo, en principio se mostró reacia a colaborar y habló de que sus hijos, ya me dirás, tenían que resucitar. En fin, vaya colgada de narices. Entonces, ya os digo que pues, es detenida tras conducir a los agentes hasta los cuerpos de los menores después del interrogatorio y el padre, que es, digamos, incapaz de articular un relato coherente durante toda la tarde de los interrogatorios,
también termina siendo detenido. Por lo tanto, bueno, pues se piensa que ya al día siguiente van a pasar a disposición judicial para poder, digamos, arrojar luz sobre la muerte de los pequeños, porque por el momento, según las fuentes oficiales en su día, ninguno de los dos confiesa, digamos, ser el autor del doble parricidio. Bueno, pues para empezar, para que os situéis un poco de qué tipo de vida y qué tipo de personas estamos hablando, digamos que ya la pareja tenía abierto un expediente de los servicios sociales por los problemas mentales que, junto al consumo habitual de drogas, había provocado una evidente desatención de los menores. En fin, vaya personajes, yo es que no sé cómo esta gente puede tener hijos. Y la madre de María, junto a otros amigos, les procuraban comida y poco antes de la desaparición de los menores recibió un mensaje de su hija avisándola de que iba a reunirse con el creador. Madre mía. Lo que llevó a presentar una denuncia que, junto a la llamada de un vecino, provocó la investigación y que básicamente fue una búsqueda contrarreloj que concluyó de la manera más trágica. A las 8 de la mañana, un vecino vio a la mujer abandonar corriendo su vivienda semidesnuda y ensangrentada. Al parecer, el hombre salió en su persecución blandiendo una pistola, aunque el arma no ha podido ser encontrada. Entonces, en un principio, de manera inicial, se da por desaparecida la mujer junto a los dos niños, pero la Guardia Civil localiza poco después a la joven madre en una zona próxima a la vivienda, oculta en un bidón, desnuda y con arañazos propios de haber corrido por la zona boscosa, pero sin lesiones graves, según explicó en su momento el delegado del gobierno Juan Carlos Fulgencio. La última vez que se vio a los menores fue una tarde del miércoles, ya os digo, y según confirmó este hombre, cuando una amiga de la familia acudió a llevarles comida. Ya me dirás la situación ya de esos chavales en manos de estos individuos irresponsables y que además estaban como una regadera. O sea, esta gente tiene que ser tratada seriamente, o sea, desde un primer momento de forma psiquiátrica, con una gran cantidad de medicación e incluso ser internados si es necesario. Lo que no sé es cómo vivió, digamos, ese niño que tenía 3 años, ¿no? O sea, durante ese tiempo. En fin, no me lo quiero ni imaginar. Digamos que ya os digo, eran ocupas literalmente, ¿no? De un chalet en estado de semirruina que estaba en el término municipal de Rocafort, ya os digo, en la misma Valencia, y la vivienda, según las fuentes de la investigación, carecía evidentemente de lo más básico porque estaba abandonada, no tenía nevera y había comida acumulada de hace meses en estado de putrefacción. Además, los miembros de la familia dormían en colchones en el suelo. No constaban denuncias por malos tratos, aunque parece ser que las investigaciones indican que no suele haberlas en el caso de parejas con un perfil socioeconómico bajo, como sucede en este caso. El padre básicamente trabajaba como cocinero en un negocio de restauración del que fue despedido a mediados de febrero por discusiones con el dueño y por consumir sustancias estupefacientes. Esa circunstancia le provocó, al parecer, un grave desequilibrio emocional. En fin, fue en esas mismas fechas cuando el hijo de la pareja dejó de asistir al colegio público de Rocafort. El director del centro se interesó por su caso, evidentemente, y cuando contactó con los padres, ellos justificaron su ausencia de las clases, alegando básicamente que planeaban mudarse a otra localidad. Ya me dirás. El director insistió en que era obligación de los padres informarlo en todo momento del estado del menor y puso el caso en conocimiento de los servicios sociales del Ayuntamiento de Godella. Menos mal que había alguien con 2 dedos de frente y que, bueno, en principio tomó las medidas oportunas, aunque no sirviese de nada. Entonces, bueno, pues concretamente cuando la Guardia Civil llega al domicilio de la pareja, ya os digo, el día de los hechos, el padre se hallaba, parece ser, aturdido, bajo los efectos de las drogas, sin ninguna duda,
y al interrogarlo por el paradero de los niños dijo que estaban todos muertos. En este momento señaló la piscina de la vivienda donde había abundantes manchas de sangre y manifestó: mi mujer me pidió que metiera ya a los niños y que le hiciera después el amor, dijo en su declaración. Esos restos de sangre, según informó el susodicho delegado del gobierno, no corresponden a lesiones graves ni mortales, por lo que se descarta que correspondan a un hecho delictivo, y no obstante se vació el agua de la piscina sin que hubiera cuerpos en su interior, ya que, como confesaría la madre tras esas 4 horas de interrogatorio, los niños estaban enterrados en otro lugar. Bueno, pues aquí podéis ver el supuesto chalet, que ya me diréis dónde residían. Ya os digo que ni puertas, ni ventanas, ni nada. No sé, yo no sé cómo se puede permitir algo así. En fin, entonces, bueno, básicamente a raíz de todo esto, de las detenciones y demás, y de esas circunstancias que rodeaban a los padres con el tema de las drogas y demás, y sus diferentes manifestaciones al respecto de los hechos, María fue sometida directamente a 2 exámenes psiquiátricos que determinaron que sufría de esquizofrenia paranoide y además no estaba siendo medicada, ni siquiera diagnosticada, a pesar de que su madre había dado, ya os digo, la voz de alerta en los servicios sociales de Godella ante la actitud de su hija y, ya os digo, temiendo por los pequeños. Entonces, bueno, se piensa que el asesinato lo pudo cometer durante un brote agudo y hay pruebas biológicas de sangre que se encuentran efectivamente en la ropa de la madre, pero su enfermedad la convierte, atención, en inimputable, efectivamente. Y bueno, no obstante, lógicamente cuando llega su momento del juicio y demás, la Fiscalía va a pedir para ella 25 años de internamiento en un centro psiquiátrico, ya que, como os digo, según el Código Penal, una persona con una enfermedad como esta y que además no está siendo medicada, yo no sé la madre que, claro, protegerá a los nietos y demás, pero jolín, si tu hija está enferma, no sé, o sea, yo no sé hasta qué punto la madre sabría o no sabría, pero entiendo que si temía por los niños es porque sabía que su hija no estaba bien de la cabeza. Al menos eso es lo que yo entiendo. Con lo cual, que no se la llevase en su momento a un profesional para que la pudiese medicar y demás, pues claro, estamos hablando de una bomba de relojería. Es decir, una esquizofrenia es una de las enfermedades mentales, por no decir, bueno, una de las más graves que hay. Es decir, una persona esquizofrénica que no se medica puede llevar a cabo cualquier tipo de acto, digamos. No sé si recordáis el caso de una doctora, una médico, que también sufría de esquizofrenia y un buen día, pues así sin más, le dio por coger un cuchillo y empezar a apuñalar allí a algún paciente y a alguno de sus compañeros de trabajo, ¿no? Y mató a 3 personas, quiero decir. Y la mujer pues estuvo toda la vida aparentemente normal, pero cuando tienes una enfermedad de este tipo, ya te digo, y no se trata, en cualquier momento te da la paranoia y cometes este tipo de casos atroces que no deberían haber sucedido nunca si se hubiesen tomado medidas como corresponden desde el primer momento. En el caso del padre, sin embargo, la Guardia Civil no pudo hallar restos de los menores en las prendas encontradas dentro de un barreño de agua en el interior de la vivienda, aunque en su informe detallan una leve reacción al ser tratadas con productos químicos a tal efecto. Además, en su momento la Fiscalía estima que dejó hacer a su mujer sin evitar que diera muerte a los niños, por lo que en este caso pide 25 años de prisión por cada una de las muertes. Estaríamos hablando de, bueno, en este caso es un asesinato, una colaboración necesaria, un cómplice e incluso un inductor. Como se comenta, parece ser, como os comenté en un principio, que pudo inducir a María a este tema, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, el tema también de esas creencias que tienen algunas personas, desde luego no favorecen estos temas y por supuesto ya el tema de las drogas no os digo nada. Entonces, si a eso se le suman una serie de problemas que vinieron de forma adicional, como que el padre perdiese el trabajo, como que se les denunció por ocupar la vivienda y demás,
pues al final para ellos la mejor opción, que siempre es la peor evidentemente, era salvar, ya os digo, las almas de sus hijos, que manda huevos, que parecen, ya os digo, que la gente está como una auténtica regadera, la verdad. O sea, ya solamente hay que ver aquí dónde vivían y cómo se permitió eso. O sea, porque yo veo, o sea, vamos a ver, que mi hijo vive y es que yo me lo llevo a un psiquiátrico, pero vamos, no sé. Pero bueno, no vamos a juzgar. Bueno, pues aquí tenemos a los dos susodichos ya en el tema del juicio y demás. Y ya os digo que parece ser que en el caso de María, de la madre, el hachís y la influencia del padre, ya os digo, agravaron la esquizofrenia, digamos, que tenía ya de por sí la mujer, de los niños asesinados, digamos, de alguna manera. Entonces, concretamente el juicio contra los padres acusados se basa en el asesinato a sus dos hijos en un ritual, digamos, que, bueno, se llega a la conclusión que se expone en el inicio de la vista y que dejan, bueno, pues la lectura de los informes como paso previo a la entrega del objeto de veredicto al jurado popular, que era el que bueno, el que tenía que llevar a cabo lo del tema de la culpabilidad o no, la autoría de los acusados en este caso. Ya os digo que los niños, bueno, pues murieron tras recibir multitud de golpes durante la madrugada, concretamente del 13 al 14 de marzo de 2019. Y ya os digo, enterrados en el jardín de la casa de campo que se ocupaba. Entonces, cuando están en el juicio, y como suele pasar en estos casos, lamentablemente también, los acusados se han incriminado mutuamente y sus respectivas defensas han pedido la absolución para ambos, ya que Gabriel ya en este caso sí que empieza a hablar y asegura que tuvo conocimiento de los hechos cuando se levantó a la mañana siguiente después de estar durmiendo toda la noche. Por su parte, María, ya os digo, alega que se encontró a sus hijos muertos y que simplemente se limitó simplemente a enterrarlos, creyendo que los había matado la secta que ella pensaba que los perseguía. En fin, digamos que, bueno, a la vista oral evidentemente comparecen 3 forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia y 2 psiquiatras del Centro Penitenciario de Picassent, que han constatado que de las entrevistas y el seguimiento de la acusada durante 6 meses se extrajo que María presentaba un trastorno psicótico que, como os comento más tarde, se diagnosticó como la esquizofrenia de tipo paranoide crónica. Ya os digo que era lo que la hacía inimputable. Cuando se produjeron los hechos, concretamente esta individua estaba en un estado de máxima descompensación mental que seguramente nunca volverá a tener, porque en el momento ya de las detenciones y el juicio ya está medicada, según ha explicado uno de los doctores. Y básicamente dice que ella vive en un mundo ajeno al real bajo los síntomas de la enfermedad, con alucinaciones e ideas delirantes. Ya, pero a mí lo que me llama la atención es que, jolín, si eso es así, joder, ¿por qué en principio llevaron aparentemente una vida evidentemente no normal? Porque solamente hay que ver dónde vivían y demás y las condiciones, pero ¿en qué momento no te da ese brote para que llegues a llevar a cabo esta barbaridad, ¿no? Bueno, no obstante, también al respecto los doctores comentan que está demostrado que el cannabis favorece que la enfermedad aparezca antes, mientras que de las entrevistas se puede concluir que el padre de los niños daba alas, ya os digo, inducía de alguna manera, para que las creencias de María se mantuvieran en el tiempo. No obstante, a medida que pasa el tiempo, los enfermos recuerdan cosas reales, algo que se constató a lo largo de 4 entrevistas en las que la madre mantuvo su relato de lo ocurrido, que encontró a sus hijos ya muertos y los enterró, pero tomó conciencia de las consecuencias de esos hechos. En la primera de estas exploraciones, realizada horas después de ser detenida, como os comento, preguntada por los motivos por los que se encontraba en el Hospital La Fe de Valencia, la acusada respondió
¿Por qué he matado a mis hijos? Porque me lo ha pedido Dios. En fin, no me callo. Estoy tranquila, es la voluntad divina, me da mucha pena lo que he hecho, pero ya no eran ellos. Según detallan los informes que indicó en ese momento la acusada, tras relatarles que una secta les quería robar atención, la genética, a ella y a su pareja porque eran Jesucristo reencarnado y María Magdalena, Madre de Dios. Les contó además que llevaba tiempo escuchando voces, esto es normal en una esquizofrenia, y hasta que su hija era un cuerpo sin alma. Sin embargo, en las sucesivas visitas y tras recibir la medicación oportuna, María relató que todo lo relacionado con la secta lo vivía como real porque se lo decía a Gabriel, quien incluso la convenció de que tanto sus hijos como ella habían sufrido abusos en la infancia y al que acusó de realizar nada más y nada menos que rituales satánicos en los que mataba gallinas sobre su ropa interior. En fin, como una cabra, no, lo siguiente. A finales del 2019, María vuelve a atribuir lo ocurrido a la locura que le había inculcado su pareja, al que califica literalmente como un psicópata y un manipulador, y al que señala como autor del asesinato de sus hijos. Cuando lo veo me da pena. Creo que está loco, ¿no? Si locos estáis los dos, pero de remate, macho. Pero por lo menos ella está diagnosticada una enfermedad mental. Él, en fin. Bueno, pues esto fue en el momento que acudieron allí los agentes judiciales y demás. Y básicamente los profesionales determinan que los hechos que se le atribuyen son consecuencia directa de un brote agudo que la procesada padecía, ya os comenté anteriormente, y era un momento en el que había perdido literalmente el 100% de sus facultades mentales y que entró de lleno en la órbita del delirio, por lo que necesita tratamiento psiquiátrico en un hospital con una supervisión extrema, hombre, sin ninguna duda. Cabe recordar que un psiquiatra evaluó a la acusada 3 semanas antes del crimen y la diagnosticó de ansiedad. Bueno, ya sabemos que en estos casos siempre hay muchos tipos de profesionales, en los que algunos son buenos o muy buenos, en los que otros son malos y muy malos. En fin, que a algunos parece que les ha tocado el título en una tómbola, ¿no? Sin ninguna duda. Pero bueno, en fin. Total, que respecto a los informes psicológicos de Gabriel, el padre, no se ha encontrado ninguna sospecha de trastorno de personalidad ni síntomas de enfermedad o deficiencia mental. Al contrario, según señalan los forenses, se trata de una persona inteligente. Siempre suele pasar en estos casos que alguno de los dos, ya os digo, es la persona influyente de alguna manera, ¿no? El acusado, de hecho, negó cualquier tipo de creencias y la realización de rituales, al que llegó a calificar como una estupidez, por lo que a los profesionales les llamó la atención la diferencia entre lo que explicaba y lo que los testigos contaban de él. No obstante, reconoció haber realizado alguna vigilia nocturna, pero no por, entre comillas, en fin, guardarse de los extraterrestres, sino por los posibles delincuentes que pudieran acercarse a la casa. Por su parte, el psiquiatra que lo atendió en prisión ha afirmado que relacionó las creencias que Gabriel manifestaba sobre la cultura maya y la existencia de una organización que abusaba de su hijo con el consumo intenso de cannabis. Madre mía, a saber cómo vivieron esos niños. No obstante, el funcionamiento intelectual era y es plenamente satisfactorio. No se encuentran alteraciones de la percepción ni tampoco patologías en la esfera afectiva, según apuntan los médicos en su momento, y en base a sus informes no hay ningún hallazgo psicopatológico que haya tenido repercusión o relevancia en sus capacidades durante los hechos. Por lo tanto, añaden, el testimonio que presta puede ser tanto verdadero como falso, evidentemente. A saber, este señor, en fin. Bueno, aquí vemos el bidón, pero lo que queda básicamente demostrado es que se hallan muestras de sangre de los menores asesinados en marzo de 2019 en la ropa que llevaba su madre. Ya os digo que cuando permanecía en prisión preventiva y bueno, lo del tema de su enfermedad mental.
Entonces, no cabe ninguna duda, y según consta en varios informes periciales aportados al juzgado de instrucción número 4 de Paterna, que investigó lo sucedido, la madre tuvo contacto con el cuerpo ensangrentado al menos de uno de sus hijos y también pudo ser la responsable del enterramiento de ambos cuerpos al habérsele hallado también restos de tierra. Entonces, básicamente, pues el hallazgo se produce 9 horas después de que, ya os digo, la madre, que fue hallada desnuda y oculta en un bidón, aquí podemos ver el bidón, en fin, qué barbaridad, confesase, ya os digo, su ubicación, en la que, aparte de ser enterrados en 2 fosas de manera separada, estaba una a unos 75 metros de la vivienda que ocupaba la familia de forma ilegal y la otra a unos 150 metros en el suelo. Entonces, bueno, pues, ¿qué se puede decir? O sea, básicamente el informe remitido al juzgado por parte del grupo de homicidios de la Guardia Civil se constata ese hallazgo de sangre del hijo mayor en el bordillo de la piscina de la vivienda en la que residían y también en la chaqueta concretamente que vestía esta mujer cuando ambos fueron asesinados y, cuidado con esto, presumiblemente a golpes con un objeto contundente. Concretamente, los especialistas de la Guardia Civil no descartaron que fuese en el borde de la piscina donde el pobre niño recibió los golpes que acabaron con su vida. En fin, por el contrario, los agentes no han podido hallar restos de sangre de los menores, digamos, en las prendas encontradas dentro de un barreño de agua en el interior de la vivienda, aunque en su informe, ya os digo, detallaban una leve reacción de químicos, ¿no? Como os había comentado. Por tanto, pues los hallazgos, ya os digo, de sangre en las ropas del padre, en principio, que también está en prisión preventiva, no son concluyentes de alguna manera, ¿no? De todas formas, en el informe de la Guardia Civil se detalla el hallazgo de 2 prendas de niño en el que se encontraron trazas de ADN de un hombre de 63 años, ya fichado por un delito con fuerza cometido en Quart de Poblet. Este hallazgo, sin embargo, se considera irrelevante porque hay constancia de que este hombre, que se dedica a recoger ropa y trastos viejos, digamos, para revenderlos, se encontraba cerca de la localidad de Godella precisamente días antes de los crímenes y pudo usar perfectamente estas prendas para adecentarse después de hacer sus necesidades. Y ya os digo, respecto al informe psiquiátrico forense, bueno, pues también los especialistas del Instituto de Medicina Legal también añaden que la madre en el momento del crimen tenía anulada la inteligencia y la voluntad y por tanto tenía anuladas las bases psicobiológicas de su imputabilidad. O sea que todo lo que concluyen finalmente los expertos es que está como una regadera básicamente y sin ninguna duda todos los hechos son consecuencia de su enfermedad y que la hacen entrar en plena órbita, ya os digo, de una ideación delirante. Además, parece ser que relata haber sufrido malos tratos en una infancia complicada, plagada de supuestas violaciones y abusos, y admite haber abusado del consumo de cannabis junto a su compañero y padre de los menores asesinados. Sin embargo, bueno, sobre esta cuestión, los médicos del Instituto de Medicina Legal descartan que los síntomas psicóticos sean inducidos por el consumo de esta droga, porque, en fin, cuánta gente consume esta droga y no hace semejantes barbaridades, pues en estos casos la sintomatología termina desapareciendo en un máximo de 6 semanas, aunque no se le puede negar algún protagonismo, sobre todo cuando es un consumo excesivo, en la precipitación de la aparición de una enfermedad psiquiátrica que ya estaba latente. O sea, no se le puede echar la culpa al cannabis, a la marihuana, o sea, es que al final siempre es lo mismo, ¿no? Intentar echarle la culpa a algo que realmente mucha gente consume, que incluso mucha gente lo considera terapéutica. El tema de la marihuana ya sabéis que está constantemente en boca de todos por ese motivo. Mucha gente pide que se legalice de una vez por el tema de que incluso puede tener bueno, pues beneficios para la salud de alguna manera. Eso no quiere decir que ser un porrero básicamente sea algo precisamente sano. Pero vamos, que en fin, eso ya es cosa de cada cual. O sea, yo creo que todo el mundo alguna vez
digamos que ha fumado María, o sea, es algo que no, pero vamos, de ahí a cometer este tipo de actos, ya os digo, por supuesto que hay que descartar totalmente que fuese el cannabis el causante, vamos, pero ni de broma. Y bueno, finalmente lo que sucede básicamente es que, bueno, tras un intenso relato repleto de delirios y paranoia por parte de la madre de María sobre la noche que se produjeron las muertes, que no sirvió para aclarar en un principio la autoría material del crimen, bueno, pues sí sirvió para lanzar sospechas sobre, ya os digo, su pareja Gabriel Carvajal y digamos que la procesada en un momento determinado respecto al doble infanticidio, narró, ya os digo, una sucesión de acontecimientos en los que en principio no reconoció haber matado a sus hijos, acusando a su marido, ya os digo, de esas inducciones de ideas conspirativas al hacerle creer que la secta o una secta abusaba de uno de sus hijos y que quería asesinar a los pequeños. Ya os digo, la acusada llega a manifestar, estaba en un delirio completo que tardé en quitarme entre 3 y 6 meses. Después del hospital me enteré de que mis hijos habían muerto, ya me dirás. Intenté matarme. Entonces, bueno, ya os digo, por parte de ella no hay ninguna duda de esa mente completa por anomalías psiquiátricas, solución, y ya os digo, se la interna en un centro especializado por un máximo de 25 años y básicamente la acusación lo que intentó fue lograr implicar al padre y que el trágico caso se resuelva de alguna manera con un culpable. No obstante, el Ministerio Público considera sin ninguna duda a María autora material de los dos brutales y violentos asesinatos, ya os digo, inducida por su pareja, que sigue negando haber inculcado los delirios conspirativos a la madre de las víctimas y que, ya os digo, mantiene que se dio cuenta cuando se despertó y le confesó la madre que ella los había matado y no hay pruebas físicas de su participación. Por lo cual, bueno, pues el fiscal sigue sosteniendo en su relato que ambos, conducidos por Gabriel, planificaron los homicidios, aunque María aseguró, ya os digo, bueno, que su pareja pues le contaba historias para no dormir y básicamente él en ningún momento confiesa haber participado ni en el asesinato, ni siquiera en haber visto a los niños, digamos, haber cometido, al padre de los niños haber cometido los hechos. Eh, entonces, bueno, en un primer momento ya os digo que sí que dijo que los había matado por el tema de Dios, que sus almas estaban poseídas y demás, y tampoco admitió que él la convenciese para deshacerse de los pequeños, simplemente se limitó a decir que pensaba que podría haber sido él. Ante la pregunta, ¿pensaba usted que la mejor forma de salvar a sus hijos era hacerles un baño de purificación? Según le preguntó la fiscal, ella ya contesta que no, que estuvo meses convencida de que los había matado la secta, pero creo que fue él porque estuvo despierto toda la noche y lo tenía planeado. Si nos mataba a los tres, nadie se iba a enterar de nuestra muerte. Dijimos que nos íbamos a ir el día siguiente. Creo que nunca nos ha querido a mí y a mis hijos. Hemos sido un objeto de satisfacción para su ego, según sostuvo en su momento. Me dijo que me declarara culpable, que le iban a caer muchos años, comentó en el turno de su abogada, a la que contestó en otro momento que le gustaría volver a ser madre, ya me dirás, para poder recuperar la vida. Entonces le pregunta al fiscal, ¿pero por qué esa idea de matarlos a los tres? A lo que ella contesta que no lo sabe. Este es el principal problema del testimonio de María, ¿no? La dificultad que hay para separar la realidad del delirio en su relato de la noche de los asesinatos, porque ya os digo que hasta ella misma reconoce que llevaba días sufriendo problemas de ansiedad y para entender qué estaba ocurriendo a su alrededor. Básicamente empecé a plantearme que Gabriel estaba dentro de esa secta y me decía que por las noches la secta gubernamental venía a sustraernos, ya os digo, lo del material genético y además a pincharnos hormonas y por esa razón discutíamos. Él me las inculcó, ya os digo, sigue manifestando sobre las ideas paranoides, con lo cual pintó a su pareja como una persona autoritaria y violenta que ejercía sobre ella una fuerte influencia. Llega a manifestar, para mí era Dios,
Llegó al extremo de ponerme contra la pared de un cuchillo antes de nacer. Mi hijo ha llegado a extremos fuertes conmigo, a empujarme y a meterme bofetadas, según relato. Así que ya os digo que la noche del crimen sí que hace un relato coincidente en algunas cosas con el de Gabriel, pero con diferencias fundamentales, ya que aseguró que se fue a la cama a dormir con los niños y que él se quedó fuera para hacer una de las vigilias que contó que hacían por si entraba en la casa alguien de la secta, y él sostiene lo contrario, que ella se quedó con la pequeña Isel de apenas 5 meses y que fue él el que se acostó en el dormitorio con Amiel. Al amanecer, según María, se despertó de golpe y salió al exterior. Fue entonces cuando vio el cadáver de la bebé en la terraza y el de Amiel en el borde de la piscina. Gabriel llevaba días convenciéndome de que los iban a matar. Yo tenía presente que los querían matar, que pensé que la secta los había matado, y fue cuando entré en shock, salí corriendo y me fui, no a enterrarla, pero sí a tirarle tierra por encima, dijo sobre la niña. Teníamos varios sitios donde había tierra porque había pasado por ahí una máquina. Fui a llevar a mi hijo donde jugábamos mucho a tirar la tierra como si fuera un tobogán, y entonces fui a despertar a Gabriel para decirle que nos fuéramos corriendo porque la secta nos iba a matar. Él me preguntó dónde estaban los niños. Yo entré a la habitación para decirle que secta habían matado a los niños y que nos iban a matar. Insistió, y esta parte sí que coincide con la de Gabriel, que la jornada anterior aseguró que fue María quien le despertó para decirle que los niños estaban muertos y que ella los había matado. Bueno, conclusión. Concretamente, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas que suman, ya os digo, 50 años de prisión con un máximo cumplimiento de 40 al hombre al que un jurado popular declaró culpable la semana pasada del asesinato de sus 2 hijos menores de edad en la localidad de Godella. La sentencia absuelve en cambio a la madre, coautora de los crímenes, por la concurrencia de la semente completa de anomalía psíquica debido a la enfermedad mental que padece, pero le impone una medida de seguridad privativa de libertad consistente en el internamiento en un centro psiquiátrico adecuado al tratamiento de su patología. El magistrado que presidió el tribunal del jurado ha modificado la situación personal de la mujer que se hallaba en prisión preventiva por estos hechos y ha acordado su libertad provisional de forma inmediata. La acusada será trasladada ahora desde el centro penitenciario de Picassent a la unidad de hospitalización psiquiátrica de agudos de Hospital La Fe de Valencia, a fin de que el personal sanitario la examine como es debido y valore si procede su ingreso no voluntario en un centro. Hombre, a ver, en fin, está claro que esta chica no puede andar por ahí. O sea, la resolución, no obstante, pues ya sabéis que, lógicamente, podría ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y posteriormente ante el Tribunal Supremo, que establece que los 2 progenitores deberán indemnizar conjunta y solidariamente con 300.000 euros, atención, a los abuelos paternos de los niños, y con la misma cuantía, 300.000 euros, a los abuelos por línea maternal. De conformidad con el veredicto del jurado, la Audiencia de Valencia ha declarado probado que los padres asesinaron el 13 de marzo de 2019 a sus hijos tras propinarles multitud de golpes, sobre todo en la cabeza, en la parcela de la casa del campo de Godella donde residían. Los acusados estaban convencidos, esto todo es la sentencia, ¿vale?, de la existencia de una secta que los perseguía, asediaba y abusaba sexualmente del niño hasta el punto de que se turnaban para realizar vigilias nocturnas para evitar ser atacados y que sus hijos fueran secuestrados, según precisa, como os comento, la resolución judicial. Impulsados por esas creencias e ideas que el hombre inculcó a su compañera sentimental, decidieron que la única manera de proteger a los menores era someterlos al susodicho baño purificador, terminar con sus vidas y enviarlos al más allá para que pudieran revivir, y de este modo, según prosigue la sentencia, la noche de los hechos, entre las 10 y las 4 de la mañana, actuando de común acuerdo en ejecución de tal plan, Hacienda y dejando hacer el uno al otro, cogieron a sus hijos, los bañaron en la piscina de la casa y acabaron con su vida a golpes. La audiencia señala, tal y como declaró probado el jurado, que en el momento de cometer los crímenes, la madre de los menores sufrió un brote agudo de esquizofrenia de tipo paranoide que anulaba completamente las bases psicobiológicas de su imputabilidad, inteligencia y voluntad,
y la sentencia declara al padre autor de 2 delitos de asesinato con agravante de parentesco y le impone por cada uno de ellos 25 años de prisión, ya os digo, con un límite máximo de cumplimiento de 40 años, según lo establecido por el Código Penal, así como libertad vigilada durante 10 años. A la madre, ya os digo, la absuelve de esos 2 mismos delitos por las circunstancias y mente completa de anomalía o alteración psíquica, aunque le impone por cada uno de ellos una medida de seguridad consistente en un máximo de 25 años de internamiento en un centro psiquiátrico adecuado al tratamiento de la enfermedad mental que padece, con un máximo de cumplimiento de 40 años y libertad vigilada durante 10 años. Entonces, bueno, esta es la condena, ya os digo, que se estipula concretamente el 16 de junio de 2021 por la Audiencia de Valencia, como os comento, que es llevada a cabo por un jurado popular. Bueno, atención a esta fotografía porque aquí vemos, como os había comentado, a la madre en cuestión metida en ese bidón con restos de sangre después de estar corriendo por ahí desnuda, ya os digo. Y bueno, en fin, es que es una imagen bastante fuerte, ¿no? Bueno, está aquí, ya os digo, la policía, de hecho un perro también de policía, no sé si lo veis aquí, al perro y al policía. A ver, un momentito que está por ahí. Básicamente, bueno, en fin, es una imagen que sin ninguna duda impresiona, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, ¿cuál es la conclusión, digamos, que se puede sacar de todo esto? Pues, de alguna manera, ya os digo que fueron unos crímenes que se podían haber evitado, porque, ya os digo, había una denuncia por parte de la abuela de los niños en el juzgado de Valencia, donde ya se alertaba, ya os digo, de que ambos progenitores llevaban 3 semanas sufriendo un estado psicológico alterado y delirante y una serie de episodios en los días previos a la tragedia que ya hacían ver que algo no iba bien. Entonces, ya os digo, como ese mensaje que le manda a su madre unas horas antes del asesinato diciendo que se iba a reunir con el creador. Pero no obstante, como siempre, pues ni los servicios sociales, ni la policía, ni el propio juzgado adoptó medida alguna a tiempo de evitar el fatal desenlace. Entonces, bueno, pues al final estas cosas, en fin, es lo que tienen, ¿no? Así que bueno, yo creo que no hay mucho más que decir. Estaban como un cencerro, sin ninguna duda. Ella, ya te digo, se demuestra al menos que sí que efectivamente hay esa enfermedad mental, pero él ya es otro tema, con lo cual, no obstante, se llega a la conclusión de que fueron ambos los que asesinaron a los hijos, bien de manera activa o incluso digamos que ella inducida por él y él en su presencia sin impedir que realizase el hecho, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, eso es lo que os puedo contar de uno de los casos terribles que hay, digamos, en estos temas. Y nada, vamos a quedarnos o intentar quedarnos con una imagen bonita si es que es posible. Y por mi parte nada más, muchas gracias y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Bueno, y al final lo más importante, que ya se me olvidaba, como siempre, que se me va a la pinza bastante, sobre todo a estas horas que es ya bastante tarde. Al final, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Valencia como el Tribunal Supremo literalmente confirman la sentencia de la audiencia provincial en su momento por parte del jurado, con lo cual efectivamente son las condenas que ya os he comentado, ¿de acuerdo? De 50 años de prisión para el padre con un mínimo de 40 y de 25 para la madre en un psiquiátrico y demás. Así que nada, otra vez muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas noches.